manda la Constitución. Y para comprender mejor algunos alcances de ese discurso, hemos invitado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Daniel Maurate, para que nos explique algunos puntos que han sido destacados por la presidenta Boluarte. Ministro Maurate, muy buenas tardes, gracias por estar en RPP. Buenas tardes, Fernando, y para mí realmente es un placer estar aquí contigo y un saludo también a todos los televidentes de RPP. La señora presidenta destacó en su discurso en el Congreso que los temas que más inquietan a nuestra población son tres. Por una parte, la delincuencia, la amenaza a la seguridad ciudadana. Por otra parte, la pobreza que aumenta como consecuencia de la falta de empleo. Y en tercer lugar, corrupción. A usted le concierne sobre todo el punto número uno, es responsable de las prisiones en particular y de ejecutar algunos anuncios hechos por la señora presidenta, como es el caso de la expulsión de extranjeros que hayan sido detenidos habiendo cometido delitos en nuestro país. Explíquenos cuál es el marco legal, cómo se expulsa a alguien, a dónde se le expulsa. Seamos sinceros, sí, la mayor parte de los extranjeros son venezolanos. ¿Cómo procedería una expulsión de venezolanos si no se cuenta con el acuerdo del gobierno de ese país? Sí, Fernando, permítame primero quizás hacer una reflexión sobre algo que ha sido, de mi punto de vista, muy fuerte y muy potente en el discurso de la presidenta, que es el llamado a la reconciliación, el llamado a la paz, incluso el pedido de perdón. Yo creo que eso ha sido muy fuerte, muy potente, porque necesitamos construir una sociedad donde prevalezca la paz, donde podamos encontrar puntos de unión más que puntos que nos diferencian. ¿Por qué, Fernando? Porque estamos en un país demasiado polarizado, estamos en un país donde hay una violencia verbal, estamos en un país donde los escolares, nuestros hijos, están viendo todos los días por televisión ofensas, insultos, discrepancias, y pocas veces ven coincidencias, unión, conversación. Y tenemos que cambiar eso, porque si no vamos a construir una sociedad violenta, y eso está vinculado a la delincuencia. ¿Por qué está vinculado? Porque cuando uno analiza cuáles son los factores que llevan a la gente a prisión, por qué los jóvenes terminan en prisión, ahora tenemos indicadores ya hechos por el mismo INPE, y vamos a encontrar que los jóvenes que terminan en prisión, primero, el 60% son jóvenes que no han tenido acceso a la educación, han abandonado la educación secundaria, ¿no? Mira, ese es indicador que ya te da... No han terminado el colegio. Exacto, no han terminado el colegio, ¿no? 60% de los presos. Que es una cosa... Los presos son más o menos 100.000 en el Perú. Estamos en 92.000 presos aproximadamente. Con una tendencia, ¿no?, a subir. A subir. Que en los próximos 5 años podemos ser más o menos 125.000, más o menos, según la proyección que hay. Y las cárceles no se han construido hace 8 años, no se han construido cárceles, y tenemos solamente albergue para 41.000. Ya se imagina qué va a pasar de acá. Para 41.000, o sea, hay más del doble. Más del doble, o sea, casi 51.000 más o menos. Y de acá a 5 o 6 años podemos tener entre 80.000 más o menos de sobrepoblación si no hacemos algo. Eso es una bomba de tiempo. Entonces, una de las razones es porque muchos jóvenes están ingresando a la prisión. ¿Y por qué ingresan los jóvenes a la prisión? Porque no han tenido el acceso a la educación. Fíjese usted, no hay acceso a la educación, tema 1. Tema 2, proceden de barrios violentos, pobres, donde hay prevalencia de pandillas, ¿no? Proceden de hogares disfuncionales, también de hogares violentos. Esas son las características, ese es el campo de cultivo donde se van formando el futuro delincuente y la persona que va a terminar en una prisión. Entonces aquí no solamente hay que ver la prisión, sino hay que ver por qué la gente ingresa a prisión. Y cuando analizamos las razones por cuál un joven termina en prisión, en realidad tenemos que sentir culpa, todos un poco de culpa, porque hemos construido una sociedad justamente de poco acceso a la educación, una sociedad violenta, y eso se ve también reflejado en los colegios con el bullying, la violencia, que es violencia escolar y todo lo demás. Entonces, o sea, que usted hace suya una frase famosa pronunciada por el escritor francés Victor Hugo: una escuela que se abre, una prisión que se cierra. Exacto.
Exacto. Eso es lo que dijo. Exacto. Sí, es por falta de que la escuela llegue a quienes la necesitan que tenemos estas carreras perdidas de gente que... Exactamente. Dentro del sector, justamente estamos ya haciendo los ajustes dentro del ministerio para lanzar una Dirección General de Prevención del Delito y de resocialización, que no tenemos, imagínate, ¿cuántos años tiene? Tenemos 197 años de historia y no tenemos una dirección que está viendo justamente esos temas. Vamos a hacer un registro de pandillas, tenemos que ir, o sea, si ya sabemos cuáles son las causas por cuál un joven termina en prisión, tenemos que atacar las causas. Tenemos los indicadores, ¿no? Sabemos de dónde salen los jóvenes que van a terminar en una prisión. Y no estamos acudiendo, no hemos hecho nada, por ejemplo, para ver cómo convertimos a los líderes de una pandilla, un líder malo, en un líder bueno. Se puede, cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, se puede hacer. Entonces, vamos a intervenir, vamos a hacer escuela de líderes. O sea, tenemos muchos planes para intervenir en los pueblos jóvenes, en los barrios donde hay violencia, para intentar evitar que esos jóvenes terminen en prisión. Basta que logremos que 1 o 2 o 3 o 4, lo que podamos hacer para evitar que se vayan a prisión, va a ser importante primero porque es terrible que un joven por pobre, por no tener oportunidades o por falta de acceso a la educación, termine en prisión, convirtiéndose en un delincuente después más avesado. Entonces, miramos siempre lo que está sobre la mesa, que son los indicadores de delincuencia, y a veces combatimos eso con equipamiento policial, con más policías. Ahora vamos a incorporar más policías que luego hablaremos. Seguridad, ¿no? Jorge, si ¿no? Entonces, y todas esas medidas. Pero tenemos también que mirar lo que está debajo de la mesa. Y debajo de la mesa hay problemas estructurales serios donde todos somos responsables y donde todos tenemos que comprometernos para resolver eso, porque si no, hay algo que está pasando. Creo que nos damos cuenta es que todos los gobiernos tratan de tener medidas para reprimir la violencia, la delincuencia, pero la delincuencia cada día se incrementa. Las cárceles cada día se incrementan más, tenemos 50.000 de sobrepoblación y en un tiempo más tendremos 80.000. Y ese es el drama de Perú. Ahora, ¿qué porcentajes hay de las causas que llevan a las personas a la prisión? Se hablaba en un momento que el 30% era por no pago de la pensión alimentaria de los hijos. Y hubo una iniciativa para que no se pene con cárcel, porque no se arregla para nada el problema de los hijos y el papá que no pagaba antes está en la cárcel. Mayor razón para no pagar nada, ¿no? Sí, según lo que hemos estado indicando, si la memoria no me falla, tenemos mayor cantidad de internos por robo, ¿no? Robos agravados. Pero sí es verdad, o sea, hay formas de cómo podemos construir formas o sistemas donde determinados delitos no estén en prisión. O mecanismos de gente que pueda estar en prisión lo pueda cumplir su pena fuera, por ejemplo, con los grilletes, ¿no? Entonces, el grillete... Casi no hay, ¿no? Hace tiempo que se aprobó eso y prácticamente no se... Y la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no funcionó? No funcionó. Hoy día solamente tenemos menos de 50 personas con grillete. ¿Por qué? ¿Y se compraron cuántos? No tengo el dato de cuántos se compraron, pero porque eso básicamente es una decisión del juez. La norma ha dejado el uso de grilletes en la decisión del juez. Y los jueces normalmente tienen temor de que dar el grillete a alguien puede significar que rompa ese escape y entonces puede asumir algo de responsabilidad. Y finalmente nos hacen problemas y no ponen grilletes. Entonces, lo que estamos haciendo también, impulsando ahí una modificación en la regulación para que haya una obligación legal de poner grilletes a determinados delitos, ¿no? Entonces, puede ser por ejemplo, la omisión de familia. Porque claro. Y trabajos comunitarios. ¿Por qué? Para que ese padre que ya era reacio... Le obligas afuera a trabajar para que pague los alimentos. Claro. Pero si ya lo metes a la prisión, tienes un problema. Es que ya nunca más conseguirá dinero, la madre se quedará ya sin alimentos para siempre, porque no podrá pagar. Entonces, eso se va a volver un drama. Entonces, yo creo que ese tipo de delitos y otros más que hay, podrían verse que estos se cumplan afuera y obligarles a trabajar. Puede haber muchas formas de trabajo comunitario, talleres, etc. Eso existe en todas las prisiones, talleres, porque yo he visitado Castro, hay una biblioteca formidable, hay un reo que es el bibliotecario, incluso han puesto obras de teatro. Y he visto yo obras de teatro justamente de Víctor Hugo, puesta por presos, ¿no? Mira, y talleres también de yoga, por ejemplo, ¿no?
que no puede sino hacer bien, y me parece que usted está favoreciendo que hayan cursos de yoga, si fuera posible, presenciales en las prisiones, ¿no? Sí. Mira, la prisión tiene dos caras, Fernando. Tiene el infierno, donde está el hacinamiento, donde los presos tienen que compartir 1 metro cuadrado entre varios presos, o cada peldaño de la escalera como un lugar para descanso, que es inhumano. Por eso que hay una sentencia incluso del Tribunal Constitucional que nos obliga a construir cárceles y trabajar el hacinamiento. Pero también tiene un lado muy noble, muy emotivo, donde está la gente que lucha por resocializarse, donde están en los talleres, en las escuelas, en la literatura, en la música. El aniversario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ha cumplido 197 años, ha sido justamente con 190 maestros, músicos formados en los penales, y que han dado un concierto espectacular. Ha sido una noche inolvidable. ¿En el auditorio del ministerio? ¿Dónde? No, eso fue en el centro de convenciones. Bueno. La verdad que ha sido una noche inolvidable para ellos. Ayer justo en un canal de televisión pasó un reportaje bonito. Magnífica noticia, señor ministro. Y hay también escultores. Yo me comprometo a traerle una obra. No, yo veo todos los años voy a una venta que hay en el Instituto Superior Norteamericano. Escultura. Sí. Es decir, es que esas personas tienen todo el tiempo del mundo y las obras que hacen ellos no se repiten, porque cada objeto es una pieza imposible de repetir. Se pueden parecer, pero no se pueden repetir, ya sea en la pintura, ya sea en la escultura, ya sea en la carpintería. Bueno, me alegro que tenga esa mirada humanista sobre la prisión y la función que debe tener, que es resocializar a las personas, que en la prisión aprendan a hacer algo y aprendan valores, y no lo contrario, que salgan peor de lo que entraron, ¿no? Tenemos casos notables. Mandela, el expresidente sudafricano, 26 años de prisión para salir a tener una gestión tan conciliadora y tolerante y resolver un problema como era el racismo en este país, ¿no? Eso es un ejemplo, la verdad que todos deberíamos leer Mandela. Esta historia de este hombre que estuvo cerca de 27 años en la prisión y sale sin ningún odio, sin rencor, y sale para unir a su país y sale también para gobernar y terminar con una etapa triste, ¿no?, de su país. Y la verdad que sí, eso es un buen ejemplo de que la prisión sirve también a veces para reflexionar y como nosotros decimos, nosotros no acusamos. El Ministerio de Justicia no acusa ni condena, porque eso lo hace la Fiscalía y el Poder Judicial. Nosotros resocializamos. ¿Qué hacemos? Magnífico. Nuestro trabajo es devolver a las familias al interno y que nunca más regrese a una prisión. Ojalá que hagan eso de la mejor manera posible. Entre tanto, tiene tareas concretas y difíciles como el tema de la expulsión de los delincuentes de nacionalidad extranjera. Cuéntenos, por favor, cuál es el marco normativo para ejecutar eso. Lo que estamos haciendo es que agregar esta pena de la expulsión en el caso de condenas que son condicionales o suspendidas. Entonces, cuando los delitos no son de magnitud, se condenan a pena suspendida, es decir, esta persona va a quedar libre. Entonces, resulta que alguien que es del extranjero comete un delito, le condenan a pena suspendida y sale inmediatamente a la calle y vuelve a sus fechorías. Entonces, no hay forma de cómo en este caso evitar eso. Lo que estamos agregando es una pena que restringe la libertad y se genera una expulsión como parte de la pena. Entonces, ahí hay una crítica, Fernando, porque dicen que estas personas entonces van a tener como un beneficio, porque el hecho de ser extranjeros ya no van a cumplir la pena, sino que serán expulsados a sus países. En realidad no. Aquí en todo caso hay que hacer una ponderación de qué cosa más conviene al país y desde el punto de vista de la política criminal, ver qué cosa es más lo que conviene a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Es decir, conviene más que haya un extranjero que con una condena suspendida y siga circulando, cometiendo más delitos en nuestro país, o conviene expulsarlos y no tengamos esa zozobra que causan estas personas y que estén fuera de nuestro país, en todo caso estén dentro. O sea, la medida se aplicaría solamente a los condenados. A los extranjeros condenados, exacto, apenas suspendida, exacto. Que ya han pasado un largo proceso que es el juicio, ¿no? Hasta ahora, para que no sea largo el proceso, también estamos planteando los procesos inmediatos, ¿no?, que son cuando ya tienes todas las pruebas, o hay flagrancia, por ejemplo, ya has encontrado robando al señor,
Entonces, ya no hay ¿qué más pruebas que hacer? ¿Para qué una larga investigación? Si ya tienes las pruebas, tienes el video, lo has capturado en el momento. Allánate. Entonces, ahí lo que se hace es el proceso inmediato. El proceso inmediato, se hace el juicio, el fiscal de una vez plantea la acusación, el juicio que puede durar un día, y se condena a la expulsión como pena complementaria y se le Eso supone hacer votar una ley. Sí, exacto. Y solamente se puede aplicar a los que se han condenado desde que la ley entre en vigencia, exacto. No a los que ya están en las prisiones. No. Eso solamente es a partir de que la ley entre en vigencia para adelante, no es para atrás. Pero no se puede incluir en la ley la posibilidad de que los detenidos en prisiones peruanas condenados puedan ser expulsados si eventualmente ellos consienten. Lo que existe, si ellos consienten, es es el traslado para condena de la pena. Ya. O sea, es una forma de extradición para cumplimiento de pena. ¿No? Eso supone, es importante el tema, coordinar con los países destinatarios de estos prisioneros. Bueno, principalmente Venezuela, ¿no? Colombia. Tiene que haber una solicitud. O sea, hay 3 formas de extradición, la activa, la pasiva y la de traslado. Entonces, sería la de traslado. Pero tiene que haber una solicitud. Entonces, alguien, la familia, el abogado, hace la solicitud, se aprueba, y eso va incluso, ahora está yendo, como todo lo que es extradición, va a Consejo de Ministros, que también nosotros estamos planteando un proyecto de reforma para que los procesos de extradición sean más rápidos, no tengan incluso que llegar al Consejo de Ministros, ¿no? Decididos por su ministerio. Sí, nos estamos implementando nosotros en el Ministerio de Justicia, ¿no? Para hacer procesos de extradición más rápidos. Entonces, esto lo que significa es que una persona que sea extranjera y que está en Perú pueda cumplir la pena en su país, claro, con el costo que significa eso para su propio país, ¿no? Y no el costo para nosotros. El costo de que esté en una cárcel de otro país. De otro país. Pero ¿eso supone o no el consentimiento del país que tiene que acogerlos? Sí, tiene que haber el consentimiento de los 2 países. ¿Sabemos si es que Venezuela está de acuerdo? Porque ellos se han jactado. Cuando nosotros hablamos de extranjeros, en realidad no hablamos de un país en concreto. Pero el que más tiene, digamos. Pero ahí habría que ver caso por caso, o en todo caso, de hecho, que se tiene que activar también formas, mecanismos a partir de esta norma que estamos impulsando, para ver cómo eso finalmente se puede ejecutar, ¿no? ¿Cuánto tiempo calcula usted que pueda pasar de aquí hasta que los primeros expulsados bajo este marco normativo se produzcan? No, es difícil. Tenemos un tiempo por delante. Tenemos un tiempo por delante, es bien difícil calcular, y sobre todo en mi situación, si yo digo tanto tiempo y después pasa el tiempo y me dirán usted no ha cumplido. Y se lo vamos a pedir cuenta ya. Bueno, por otra parte, hay un problema con quienes salen expulsados de nuestro país que puedan regresar, porque lamentablemente en las fronteras se cobra para pasar. Eso está claro. Y es lamentablemente el caso que sucede todos los días, ¿no? Sí, en el paquete de reformas legislativas también está eso, el delito de esta tipificación del delito de los que vamos a llamarlo entre comillas los coyotes, ¿no? Que ayudan a los extranjeros a ingresar o también a trabajarse dentro de nuestro país. Clandestinamente. Exacto, eso también se está penalizando, se está criminalizando y va a tener pena. Y también se está haciendo reformas administrativas para poder generar expulsiones administrativas más rápidas para quienes están de manera irregular en el Perú. O sea, hay todo un paquete que está destinado en realidad a proteger a los peruanos, por supuesto, respetando a los extranjeros que vienen de buena fe a trabajar en nuestro país. Que son la mayoría. Porque hay muchos, ¿no? Hoy día he escuchado incluso a un dirigente de los ciudadanos o de los venezolanos que están aquí en Perú, alabando también el discurso del presidente, alabando las medidas, porque ellos lo que están señalando es que no nos confundan, ¿no? Claro, o sea, hay varias asociaciones de venezolanos acá, La mayoría de extranjeros, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, europeos que han venido a Perú, vienen a construirse y a forjarse también un futuro, y nosotros, por supuesto, estamos contentos y agradecidos que hayan escogido nuestro país para desarrollarse, ¿no? Señor Maurate, ministro Maurate, otro tema que mencionó la presidenta en su discurso es la creación de un cuerpo especial de la policía, orden y seguridad. Ha habido muchas críticas y algunas precisiones hechas por el ministro del Interior, pero es un tema que va a pasar por su cartera sin duda. ¿De qué se trata? ¿Quiénes van a ser estos agentes policiales complementarios, por decirlo así, porque no proceden de las escuelas donde se forman los oficiales y los suboficiales? Lo que pasa es que tenemos un problema
un problema de que hoy día necesitamos más policías. Hoy día, no mañana ni pasado. Hoy día tenemos... 40.000 más, dijo hoy día el Romero. Sí, es el déficit que tenemos. De 130 vamos a pasar a 170.000. Sí. Entonces, necesitamos soluciones rápidas. Si los jóvenes que hoy día entran a las escuelas, normalmente lo tendríamos listos para salir a las calles en 4 años más o menos. 3 de escuela y 3 meses para que salgan a trabajar. Pero ya en este tiempo, estos 3 años, Fernando, seguramente morirá mucha gente, muchas personas serán robados o por un celular serán matados y necesitamos actuar rápidamente y evitar. Basta que una vida vale mucho, una vida vale mucho. Entonces, desde el Ministerio del Interior se ha creado esta forma ingeniosa de cómo podemos usar, por ejemplo, a los que tienen 2 años de formación en el servicio militar, en las escuelas militares. Ya están formados en disciplina, en ejercicios, en orden, en puntualidad, porque como todos sabemos, en las Fuerzas Armadas, básicamente en eso consiste el servicio militar obligatorio. Incluso les enseñan otras cosas más, otras competencias, habilidades duras, blandas. Entonces, esos jóvenes salen y si no tienen oportunidades, también van a ser parte de los inactivos, ¿no? o de los desempleados o de los informales. Entonces, esta gente con esta capacitación que han recibido previamente pueden engancharse a esta policía de orden y complementar su preparación 6 meses más con capacitación en derechos humanos, en civismo, en atención a la gente, en protección de la gente, en relacionarse con los vecinos, ser educados, tratar, saludar, respetar y cuidarlos, ¿no? Y luego que pasaron todo eso, tienen la opción ya de quedarse en la policía definitivamente, iniciar su carrera ya como policías permanentes. Entonces, eso es lo que... Suboficiales. Suboficiales, o oficiales también. Porque ¿Pero sin haber hecho la escuela? No. Puede postular a la escuela de suboficiales o a la escuela de oficiales y convalidar su capacitación. Entonces, esa oportunidad van a tener estos jóvenes. De manera que, si lo miramos bien, es una oportunidad para estos jóvenes que hacen servicio militar obligatorio, su capacitación y la opción de ya, una vez que han tenido su experiencia como policías en esos 3 años siguientes, la posibilidad de quedarse ya formada su vocación policial en la policía definitivamente, hacer ya su carrera. De hecho, que yo también he escuchado las críticas, porque severas, lo dicen, ay, como... Incluso oficiales retirados, ¿ah? Sí, tan poco tiempo, sí. ¿no? Sí. Y el problema es que como gobierno tenemos que tener reacción rápida, porque todos los días, hoy día, seguramente habrá un muerto más porque alguien le quitó el celular a alguien y para quitar el celular le ha quitado la vida, y mañana habrá otros y pasados otros. Necesitamos actuar rápido y esto es una forma creativa que estamos poniendo incluso a debate. O sea, no es que una cosa que nosotros estamos decidiendo, está entrando en un proyecto y se debatirá y seguramente se harán ajustes, de repente se aumentará. Para un joven que, por ejemplo, no tiene experiencia en el servicio militar obligatorio, su formación será 1 año, de acuerdo al proyecto. No va a ser 6, sino 1 año, ¿no? Necesita más preparación física, disciplinar y todo lo demás. Entonces, esa es la idea. Lo importante es que tengamos lo más rápido posible a jóvenes policías cuidando a los vecinos. Ojalá que eso sea eficaz, que sea una buena idea y que se pueda implementar. Pregunta final, hubo unas quejas formuladas por la ex primera ministra Betsy Chávez de la prisión en donde ella sostiene que se han violado sus más elementales derechos. Ya hay una respuesta del INPE, pero ¿qué dice el ministro? Sí, creo que el INPE ha reaccionado rápido, ha señalado que primero que no hay ninguna clase de torturas, ¿no? Y segundo, que si no hay ese tipo de conductas dentro de un establecimiento penitenciario, no habría razón para pedir una carta aclaratoria. En todo caso, el ministro está muy, pero muy alejado de eso. Hay que negarlo rotundamente, pero obviamente incluso contestar esa pregunta da de alguna manera respuesta a personas que quieren aprovechar, figurar un poco, diciendo cosas que no corresponden. Y bueno, entonces yo prefiero terminar ahí. Muy bien, comprendemos, señor Daniel Maurate, ministro de Justicia y Derechos Humanos.